En esta obra el narrador batalla constantemente con una conciencia nefasta. Esto debido a que siente que a raíz de los actos criminales su vida no puede volver a ser la misma. Él siente esa impotencia, el saber que no puede hacer nada y no puede evitar recordar estos actos. Vemos también la culpa económica y política, ya que en esta época la economía venía muy acompañada de la corrupción. Entonces digamos que las políticas que habían únicamente beneficiaban a quienes ya tenían, a los que ya estaban en el poder. Entonces era algo muy poco benéfico, por no decir que nulo, para la sociedad, para el resto de la sociedad, que eran quienes necesitaban el apoyo de este gobierno. Este fue un periodo en que la sociedad se desintegraba ligeramente debido a los grupos al margen de la ley, como la guerrilla, el paramilitarismo, el sicariato. De hecho, la misma ley no actuaba de manera ejemplar en muchos casos. Entonces digamos que esto desataba más el caos. Todo este desbarajuste fue el causante de las gigantescas cifras de muertes por violencia. Asesinaban a quienes denunciaban o simplemente no estaban de acuerdo con estos hechos. Hay un vínculo bastante significativo entre el padre y el hijo, dado que el hijo lo idealiza. El hijo siente un amor profundo y una admiración hacia su padre, lo que hace que al sufrir su pérdida, él sienta que perdió una gran parte de sí mismo. Una vez muertos el padre, el hermano y el amigo, el narrador hipotéticamente piensa que aquella felicidad estuvo hecha de algo muy sutil, que finalmente se disuelve y se convierte en solo un recuerdo lleno de dolor, que lo marcó para siempre a raíz de la muerte de su padre. Esta situación se muestra desarrollada dentro de la sociedad colombiana. El hijo intolerante a la ausencia de su padre y la ausencia de sí mismo, él ya no logra reconocerse cuando se ve a un espejo, él ya no siente que es el mismo. Entonces termina invistiéndose en una nueva voz y una nueva piel. En esta nueva etapa, él se muestra un poco más fortalecido en cuanto a las pruebas que ya tuvo que pasar. Se hace una conjunción entre un niño y un adulto, así es como ata a dos seres para hacer una historia, es decir, hacer de ambos uno solo. Es así como el narrador logra conciliarse consigo mismo. Entonces se concluye que la lectura El olvido que seremos es un constante hibridismo entre la biografía del padre, Héctor Abad, contada por su hijo en el intento de rescatarlo del olvido, y la autobiografía de un hijo que se construye a partir de la imagen del padre. Esta autobiografía tiende a ser una clase de pacto, en este caso del narrador, con su familia, sus amigos y sus enemigos, pero sobre todo con su padre, que es una persona muy solidaria, siempre procura ayudar al prójimo y esto hace que se meta en problemas, que exponga su vida al peligro y pues eso se ve muy marcado en la obra. El olvido que seremos es un texto polimorfo, es decir, no es una lectura tradicional, sino que se puede interpretar de tres maneras, con la biografía, la autobiografía y la confesión. La biografía es la historia del padre, Héctor Abad, narrada por el hijo. La autobiografía es la historia del hijo, narrada por él mismo, en busca de una identidad que se ha escondido detrás del amor que le tuvo a su padre. Y la confesión es cuando nos damos cuenta que toda esta historia tiene detrás de ella la realidad de Colombia, la situación colombiana, política, social en los años 80.